Tengan ustedes, hermanos, muy buenas noches. Permítame saludarles a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor, en este día, miércoles, día de estudio bíblico. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículos 18 y 19, para tener el estudio de esta noche que va a ser de gran bendición. Hoy tocaremos el tema lecciones de las plagas en Egipto. ¿Está bien? Aprenderemos algunas verdades que nos ayuden a nuestra vida cotidiana, nuestra vida espiritual, para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro buen Dios. Dice la palabra de nuestro buen Dios. El libro de Éxodo capítulo 8, versículos 18 y 19 dice: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Oremos, por favor. Glorioso Padre, Señor del cielo y la tierra, en el nombre de Jesús, permítame presentarme, Señor, al trono de tu santidad y gracia, para rogarte y pedirte, Señor, que en esta noche nos bendigas con tu palabra, nos concedas gracia y sabiduría, nos concedas, Señor, entendimiento para entender los caminos tuyos, y que al estudiar tu palabra podamos, Señor, examinar verdades que nos ayuden, Señor, a reflexionar, meditar y encontrar respuestas, Señor, para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa gracia, para que así, Señor, nuestra vida pueda darte gloria y alabanza en todo lo que hacemos. Úsame, Padre, como un instrumento para que la palabra corra a través de mi boca, porque no es de los hombres la enseñanza, no es de los hombres la predicación, no es capacidad o experiencia humana, solo es por la gracia y bondad que tú derramas en los hombres. Concédeme esa gracia, te ruego esta bendición en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Mi tema es lecciones de las 10 plagas en Egipto. Lecciones de las 10 plagas en Egipto. Hermanos, cuando uno puede aprender de las cosas que acontecen en la vida, de seguro es una bendición que Dios da al hombre para poder entender por qué, para qué suceden ciertos eventos. La palabra de Dios es bien enfática, bien precisa y detallada, hermanos, en expresarnos que siempre, hermanos, toda la escritura tenía un propósito en nuestra vida. Así que a través de estas 10 plagas podemos encontrar innumerables lecciones. De seguro, si analizaríamos uno por uno y le daríamos todo el énfasis a cada uno, encontraríamos de seguro grandes verdades que nos ayudarían a reflexionar en nuestra vida cotidiana. Hermanos, Dios ha dejado esta enseñanza en nuestra vida para que podamos aprender verdades, hermanos, fundamentales que nos ayuden, hermanos, a estar consciente que, hermanos, estas mismas enseñanzas que han sido puestas en nuestra vida y han sucedido en un tiempo, no simplemente es para que digas, bueno, mira qué pasó, sino es para enseñarnos a nosotros, hermanos, verdades profundas, declaraciones profundas y sobre todo, hermano, que nosotros no caigamos en los mismos errores que ellos cayeron. En el libro de Romanos capítulo 15, 4 nos dice la palabra del Señor el propósito, hermanos, de cada enseñanza en la palabra de Dios. El libro de Romanos capítulo 15, versículo, hermanos, 4, dice la palabra del Señor. Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que, hermanos, este tema de las plagas, hermanos, fue escrita para nuestra enseñanza. Recuerda en 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Y en 1 Corintios capítulo 10 encontraremos otra de las razones por qué, hermanos, el Señor nos ha dejado innumerables enseñanzas a través de la Escritura, para que ninguno de nosotros, hermanos, no le demos el valor, porque a veces nosotros no somos personas que no sabemos valorar, porque siempre en cada enseñanza de la Escritura hay verdades espirituales y verdades, hermanos, que nos pueden librar de grandes acontecimientos que podríamos enfrentar por la ignorancia a veces que hay de nosotros de las Escrituras. Primera a los Corintios capítulo 10 versículos, hermanos, 4 y 6 dice la palabra: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, o sea, murieron en el desierto muchos. Solo 2 ingresaron, hermanos, a la tierra prometida. Y mira lo que dice el 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el 11 dice, 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice, fue escrita para ser como ejemplo. Fueron, como dice, sucedieron estos eventos y fueron registrados para dejarnos ejemplo, pero también dice para amonestarnos a nosotros. Quiero que considere, hermano, ello. Es por eso que cuando uno empieza a analizar las Escrituras, encontrará muchas pepitas de oro para su vida espiritual. Hermano, ninguna parte de la Escritura debe ser descartada, sino debe ser estudiada minuciosamente. Por eso una Escritura dice, escudriña las Escrituras, indaga, busca, así como el minero busca oro, así dice nosotros debemos buscar las pepitas de oro que hay, hermanos, en cantidad en la palabra de Dios. Quisiera entonces, hermanos, mostrarle algunas lecciones que podemos sacar de las 10 plagas de Egipto. La semana anterior introduje, hermanos, que una de las razones por qué se dio la enseñanza o se registró esta historia es para mostrarnos, hermanos, que el Dios Todopoderoso es el único Dios y que la idolatría de los hombres, hermano, es simplemente una creación humana, es la religiosidad del hombre, es la religión del hombre, pero no es según Dios. Así que Dios mostró a Egipto que el único Dios, el verdadero Dios, está en los cielos, en todo lugar, porque Él es el Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Hermanos, las plagas de Egipto nos enseñan, hermanos, primero es que Dios tiene el control de las aguas. Convirtió las aguas en sangre
para mostrarnos, hermano, que las aguas están bajo el control de Dios. Dios tiene control de los animales, las langostas, hermanos, los ganados, ¿no? El piojo. Podemos ver que Dios tiene control de cada animal. Dios tiene el control de ellos. Número 3, hermanos, Dios tiene control de las lluvias, del granizo, del viento. Dios tiene control, hermanos, de la enfermedad, de la salud. Dios tiene control sobre el tiempo. Han visto que había 3 días de noche, hermano, para Egipto. Ya Dios tiene el control del tiempo, y cuando quitó la vida de los primogénitos, Dios nos muestra que Él es el Señor de la vida. Él tiene la vida en la mano. Por eso siempre les he dicho, hermano, nadie se va de aquí sin que Dios haya ordenado, sin que Dios haya dicho, este es el día, esta es la hora, este es el momento. Así que, hermano, nadie se va de aquí por circunstancia. Sea la manera como un día hemos de partir, hay una fecha, una hora, un minuto, un segundo, un año, un mes, una semana, donde usted y yo tenemos que partir de esta tierra según la voluntad de Dios. Y si Dios en su bondad quiere que nosotros estemos muchos años, también, hermanos, así sucederá. No, como dice, nos iremos de aquí hasta que Dios nos dé la orden. Por eso, hermano, nunca, como dice, cuando usted de repente enfrenta una enfermedad o algo, usted piense más allá de lo que debe pensar. Simplemente usted descanse en Dios, porque el Señor es el dueño de la vida. Y si Él ha decidido que este es el día, hermano, no hay nada que podamos hacer, porque Él tiene el control de la vida. Bien, la Biblia dice, hermanos, que los hechiceros habían hecho, hermano, tanto con la plaga de la sangre, habían también ellos convertido las aguas en sangre, y también, hermanos, cuando vino las ranas, también pudieron hacer lo mismo con sus encantamientos. Y eso es para mostrarnos, hermano, que hay un poder del mal, que sí existe el poder del mal, pero tiene limitaciones, porque a partir de la tercera plaga, ellos reconocen y dicen, no, esto es dedo de Dios, esto es dedo de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que reconoce, hermanos, que es dedo de Dios algunos acontecimientos que suceden en la vida, pero no se rinden a Dios, no creen en Dios. Por eso dice una escritura en Santiago 2:19, dice la palabra de Dios, dice, tú crees en Dios, bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Porque, hermanos, hay mucha gente que cree en Dios, pero no se arrepiente, pero no se rinde a Dios, no le obedece a Dios. Hay mucha gente que te va a decir, yo creo en Dios. Y entonces uno puede decir, entonces tú también eres un cristiano. No, el creer, si no hay arrepentimiento, y arrepentimiento, hemos dicho, es un cambio de vida, es una vida diferente, es una vida donde yo abandono el pecado para ahora seguir la voluntad de Dios, para hacer lo que es agradable a Dios, donde ahora el pecado, mi relación con el pecado es de enemistad, porque yo he comprendido que el pecado me llevó a la miseria, el pecado me destruyó, el pecado me llevó, como dice, a vivir una vida indigna, una vida de miseria. ¿Cómo voy a estar viviendo otra vez de dónde he salido? Porque, hermanos, cuando uno se arrepiente, sale de esa vida para venir a Dios. Si esa persona, hermanos, solamente dice creo y no hay arrepentimiento, o sea, no hay cambio en su vida, no hay una vida que quiera agradar ahora a Dios, no hay una vida que ahora va a obedecer la palabra de Dios, no se ha convertido. Y muchas personas son así, solo son religiosas, religiosos, no han nacido de Dios, porque el que nace de Dios, hermano, los que ya hemos estudiado el discipulado, santificación y justificación. El que es justificado. ¿Y qué hemos dicho que es justificado? Justificado es cuando uno es declarado justo, hermano, delante de Dios.
Cristo Jesús, su justicia me es imputada, me es puesta a mi favor. Donde yo merecía la condenación eterna, pero Cristo llevó todos mis pecados en la cruz. La ira de Dios vino sobre Cristo y Él pagó el precio para que yo fuera salvado. Así que ahora delante de Dios, en mérito a Jesucristo, yo he sido justificado, declarado justo. Pero no solamente he sido declarado justo, sino también que he sido santificado. ¿Qué quiere decir santificado? Apartado para Dios. Aquel que es justificado también es santificado. No puede haber, estas dos cosas no pueden estar separados. Si usted dice que ha creído en Jesucristo, también ha sido apartado, santificado en el momento de tu fe en Jesús. Y de ahí, hermanos, el Señor toda tu vida te santifica, te da el poder sobre el dominio del pecado. Mira la obra de Dios. Y eso sucede cuando alguien se arrepiente. Eso sucede cuando alguien se convierte, hermanos, al Señor por fe. Va a haber una transformación de su vida, un cambio en su vida. Cuando una persona en verdad reconoce a Jesús como su Salvador y Señor, ahora sus deseos cambian. Antes amaba el mundo. Antes gozaba del mundo. Antes quería agradar a mi carne para hacer lo que agrada al mundo. Pero ahora lo hago para Dios. Ahora mi vida es transformada. Mi forma de hablar cambia, mis acciones cambian, mi conducta cambia. Ahora mi vida busca santidad, busca agradar a Dios. Y cuando peco, ahora yo no me siento bien, ahora yo no me siento contento. Porque cuando uno peca, como dice el Espíritu de Dios que mora en mí, se contrista. Y cuando se contrista, yo no puedo estar tranquilo, porque Dios mora en mí. Así que mucha gente puede reconocer que es el dedo de Dios. Puede creer que hay Dios, pero nunca se rinde a Dios. El creer solo no salva, hermano. El creer verdadero. No estoy diciendo que uno hace obras para salvarse, no. Salvación es por gracia. Recuerda, cuando te dije justificación es, hermanos, que Dios me declara justo. ¿Por obra de quién? ¿Por mí? No, por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Solo por ella el hombre es salvo. No hay mérito ninguno en mí, pero la persona que ha sido justificada también ha sido santificada, sacado de las tinieblas y puesto a la luz, sacado del pecado para venir a Dios. Esa obra lo hizo Dios en tu vida. Si ahora mi vida es diferente, no es en mérito a mí, es por la obra que Jesús hizo en mi vida. Dios hizo eso en mi corazón. Por eso una escritura dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice, para que andemos de antemano en ellas. Otra escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, no es la misma, es nueva. Mucha gente son como los hechiceros de Faraón. Este es dedo de Dios. Saben que hay Dios. La gente no ignora, aún el ateo, hermano, sabe que hay Dios. Pero no se rinde a Dios. No se somete a Dios. El religioso solamente dice, sí creo, pero su vida no lo demuestra. La verdadera fe que salva, la verdadera conversión es, hermano, acción. Muchos me dirán en aquel momento, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. Dice, no, el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? La obediencia, hermano, es la evidencia, hermanos, de alguien que, verdad,
ha nacido de Dios. Si usted no está viviendo una vida que no es conforme al que ha sido justificado, al que verdaderamente se ha arrepentido, usted necesita arrepentirse. Usted necesita arrepentirse. Y si usted en verdad dice, sí tengo a Jesús, yo un día rendí mi vida a Jesús, yo sé que Él me santificó, yo sé que Él me justificó, entonces vuelve a Dios. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, perdóname para vivir una vida agradable a ti. Pero si tú sigues viviendo así, preocúpate, porque eso no es una vida que Dios ha dicho. El pastor no te salva, la iglesia de gracia no te salva. El único que salva es Jesucristo, tu Salvador y Señor. Sin Él nadie es salvo. Sin la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, nadie puede ser salvo. Amigo, amiga que estás ahí, solo Jesucristo puede salvar al hombre. Sin Él no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay transformación. Es el poder de Dios que te saca de las tinieblas a luz por la fe, por el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es dar la espalda al pecado. Es decir, ya, ahora, ya no con el pecado. Por eso si una persona de verdad se ha convertido al Señor, no va a vivir en el pecado. No va a aceptar el pecado. Puede tener de repente, como dice, un tiempito de repente que por ciertas circunstancias, pero sabes, en su corazón está el deseo, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios ha dicho, así tengo que vivir. No es como los hombres piensan, que servir a Dios es como tú quieres servir a Dios. Dios ha dejado cómo vamos a servirle, cómo le vamos a alabar, cómo le vas a honrar al Señor. Sin ello, usted se está engañando a sí mismo. Muchos, dice Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cuánta gente dice, yo creo en Dios, yo soy evangélico, yo he creído en Jesucristo? ¿Sí? ¿Y cómo lo demuestras? ¿Cuál es la evidencia de ello? ¿Qué es la evidencia? El hecho que digas que Jesucristo es tu Salvador, eso ya está, ya, ¿te salvaste? La evidencia es que el que ha sido justificado ha sido santificado. Y desde ese momento tu deseo cambió, tu relación con el pecado cambió. Ahora tu deseo es agradar a Dios, tu deseo es obedecer a Dios, tu deseo es agradar a Dios, tu deseo es ahora, como dice, honrar el nombre de Dios. Y cada vez, como dice, vas a aborrecer más y más y más el pecado. Si usted no aborrece el pecado, hágase una pregunta. ¿Usted se ha arrepentido? ¿Usted se ha arrepentido? Si usted no ha cambiado, si usted no hay cambios en su vida, no hay ningún deseo a la Biblia, no hay un deseo a buscar a Dios, no hay un deseo de agradar al Señor, no hay un deseo de amor por tus hermanos, no hay un deseo de agradar a tu Dios, entonces, y más bien más te metes al pecado. Cada vez tú no puedes decir eso es debilidad, no. Puede ser que usted no ha nacido de Dios, no ha sucedido una verdadera conversión. Por eso analice su vida. Muy bien. Entonces, hermano, quisiera dejarle 3 lecciones, hermanos, firmes en estas 10 plagas. Y hablaremos 3 áreas donde normalmente los hombres, hermanos, cometen estos errores. Cometen hermanos, viven esta situación. Es una realidad en la vida de las personas. Y quisiera ponerte, esto está en el libro de Éxodo, capítulo 8, 19. Capítulo 8, 19 de Éxodo, por favor. Dice la palabra del Señor. Capítulo 8, 19 y 20. Dice la palabra del Señor. Si lo tiene, por favor, vamos a leerlo. Dice aquí, ¿lo tienen todos? Capítulo Éxodo, ¿ya? 8, 9 y 10, hermano, ¿ya? Éxodo
8, 9 y 10. Aquí está la primera lección que podemos sacar, aparte de las lecciones generales que ya les he hablado, de que Dios tiene el control de todo. Amén. Ahora vamos al 8, 9 y 10 dice, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Aquí está el primer problema de los hombres. Es, hermanos, pasar. ¿Me entienden? Es pasar el mañana, hermanos, es hacer mañana cuando, como dice, hermanos, dentro que ya estoy pasando un juicio. Mañana está pasando un juicio, pero esa persona dice, mañana quiero que se vaya el juicio. Mañana quiero arreglar mi vida con Dios. Mañana me quiero consagrar. Mañana quiero servir a Dios. Mañana quiero obedecer a Dios. Mañana me voy a consagrar a Dios. Mañana voy a empezar a obedecer a Dios. Mañana voy a empezar a ser fiel a Dios. Mañana, mañana, mañana. Es el mismo problema de muchas personas. Siempre es posponer. Mañana arreglaré mi vida con Dios. Cuando debería ser hoy, en este momento, ahora, debo arreglar mi vida con Dios. Hermano, el problema es que aquí están pasando un juicio, pero a pesar de que está pasando el juicio de las ranas, el faraón dice, no, ya me acostumbré con mis ranitas, mañana quiero arreglar mi vida. Mañana quiero ponerme a cuentas con Dios. ¿Sabes el problema del mañana? Es que el mañana muchas veces nunca llega. El enemigo siempre dice, hágalo mañana. Mañana empieza a consagrarte. Mañana empieza a orar a Dios. Mañana obedezca al Señor. Mañana hágalo esto. ¿Y cuánto tiempo pasa ese mañana? Yo me recuerdo, en mi mente vino en este momento, y una persona que me decía, pastor, soy mayordomo de un árbol. Esto va a ser mi último árbol. De ahí voy a servir a Dios. Y yo le miraba con una sonrisa, diciéndole a él, eso es falso. Ya han pasado más de 8 años. Y sigue igual. Mañana, hermanos, con Dios no funciona mañana. Cuando Dios habla, cuando Dios te hace ver tu condición, cuando Dios te hace ver tu necesidad, Él quiere que respondas ahora. Hoy dices el día. No mañana, hoy es el día. Dios no quiere que pospongas tu respuesta. Él no te va a decir, bueno, voy a esperar hasta mañana, voy a empezar a controlar la hora. Hoy día son las 8 de la noche, hasta las 8 de la noche te voy a esperar. No, mi hermano. Cuando Dios habla, Él quiere que respondas a su llamado. Él quiere que respondas a su exhortación. Es que digas, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Tú has dicho esto. Yo sé que estoy mal. Yo sé que estoy equivocado. Yo sé que no estoy andando correctamente. Sé que no te estoy obedeciendo, Señor. En este instante, Señor, me arrepiento. Y desde este momento, Señor, voy a empezar a obedecerte. Un día predicaba en una iglesia. Hermanos, no era una iglesia, era una misión. Y predicaba a una familia numerosa. Y hermanos, en Lima, y el padre, que es el mayor de todos en la fe, hermanos, decía, un día fui a mi cuarto, en el sótano de mi casa, ahí me doblé ante Dios, ahí me arrepentí, le pedí perdón a Dios,
Y desde ese momento hasta este instante, hermano, le sirvo a mi Dios, le alabo a mi Dios, le sigo a mi Señor, le honro a mi Señor, vivo para Él. Desde ese momento mi vida ha cambiado. En ese instante no es mañana, hermano, es ahora. ¿Sabes qué es un juicio? ¿Sabes qué es un juicio, hermano? Usted no está entendiendo qué es un juicio. No sabe, amigo, qué es un juicio. Un juicio no es cualquier cosa. No es algo sencillo. En la Biblia habla juicio, disciplina y prueba. Las tres cosas son diferentes y es necesario que en este momento yo te pueda aclarar estas verdades. Primero, la disciplina de Dios, hermanos, es correctiva, es una enseñanza, es para ayudarte, hermano, a cambiar tu manera de vivir, para que tú puedas, hermano, participar de la santidad de Dios, para que no te hagas daño. El Señor te corrige. Y esto, hermano, no es que usted se ha apartado total de Dios, sino usted está sirviendo a Dios mecánicamente. Usted está sirviendo a Dios no como dice de todo corazón. Usted le sirve a Dios como dice para cumplir nada más. Usted como dice no se entrega a Dios, no tiene un compromiso completo hacia Dios. Entonces eso no le gusta a Dios. Dios no recibe esa adoración. Y entonces el Señor te tiene que disciplinar para cambiar tu actitud y hacerte entender que Dios quiere que le sirvas de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, dice la palabra del Señor. Dios no quiere a medias, no quiere a nada partido. Él quiere que le des todo. Entonces Dios tiene que disciplinarte y lo hace porque te ama, porque quiere tu bienestar, quiere que te vaya bien y tiene que hacerlo. Más adelante hablaremos que la disciplina es una demostración de que eres hijo de Dios, porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, te va a disciplinar porque eres su hijo, eres su hija. Dios no te va a dejar sin castigo si tú eres su hijo, pero si no eres su hijo, usted no va a recibir ninguna disciplina. Usted vivirá igual, no parece que no pasa nada. Y hay muchas personas que dicen, él dice que es cristiano y yo veo que hace cosas, veo que vive una vida desordenada, vive una vida como dice mundana, una vida como dice no obedece a Dios, no se congrega, no sirve, no ora, no lee, no participa en nada, es una religiosa y no le pasa nada. ¿Sabes por qué? No es un hijo, no es una hija, porque si fuera el hijo de Dios, si fuera una hija de Dios, ya hermano le va a caer el chicote. Por eso es que los hijos de Dios, hermano, al instante nos damos cuenta. Cuando nosotros empezamos a desobedecer al Señor, el Señor te da, porque te ama. Y esa es una evidencia que eres su hija, que eres su hijo. Pero si no te disciplina, dice que eres un bastardo, o sea, no eres su hijo, no eres su hija. Por eso si usted está viviendo una vida, como dice, que no agrada a Dios, no tienes una vida agradable, consagrada, dedicada a Dios, entonces no pasa nada, entonces preocúpate. Porque a los que somos hijos de Dios, el Señor nos castiga. Y una vez se pregunta, dice, no, yo un poquito ya hago algo, estoy descuidándome algo, al toque me cae, pero el otro de ahí se sinvergüenza, no hace nada, vive una vida así, parece que no le pasa nada, parece que todo le va bien a él, y a mí un poquito me desvío, me cae. ¿Por qué? Porque eres hijo, hija de Dios. El hijo de Dios es disciplinado, pero el que no es hijo de Dios no va a ser disciplinado. Su propio pecado le va a alcanzar un día. Va a ser castigado por su propio pecado. Pero al que es hijo de Dios, lo corrige. ¿Por qué eso? Porque Dios dice, nos ama. Por amor. Usted como padre, usted quiere que su hijo todavía viva una vida perdida para decirle, hijo, ¿está mal eso? No, usted le corrige porque usted le ama. Porque usted quiere que su hijo vaya bien, no se pierda, no se destruya. Usted le corrige porque le ama. Así es Dios con nosotros. Si usted está viviendo una vida desagradable a Dios y no pasa nada, hágase una pregunta. ¿Le conoce a Dios? ¿Dios te conoce a ti? ¿En verdad le conoces a Dios? La evidencia de ser un hijo de Dios es que también Dios te va a disciplinar
a los hijos de Dios. Dios disciplina. Un día un hombre vino a la casa de Dios y en el intermedio de los cultos vino y me preguntó y me dijo, yo no creo que Dios castiga. Entonces yo le agarré las escrituras y le mostré que Dios castiga. Él dice, yo no creo que Dios puede castigar. ¿Cómo Dios va a castigar? Entonces, hermanos, ese hombre pensaba que Dios, hermanos, es como muchos hombres, como dice, o muchos humanos, como dice, que ven al pecado como cualquier. Dios es santo, hermano. Y Dios disciplina a sus hijos y lo hace por amor. Así que cuando dice Dios te castiga, un día vamos a hablar como dice esto, con más detenimiento, hermano, lo hace porque te ama. Así que si Dios te ha empezado ya a corregir, dale gracias, Dios. Si no me hubiera pasado esto, si no hubiera tenido que enfrentar esto, no hubiera, como dice, seguiría andando torcido. Por eso dice David, bueno me ha sido ser humillado para que aprenda tus estatutos. Ahora vamos a lo que es la prueba. La prueba no es para el infiel. Dios prueba a los justos. Dios prueba a sus hijos. ¿Y por qué los prueba? Para que su fe crezca, para madurarlos, para ayudarlos a ser maduros, a poder ser, como dice, mejor que antes. Dios va a probar a sus hijos. Dios no prueba a los que están andando mal, hermano. Dios disciplina a los que están andando mal. Dios prueba. Y la prueba, hermanos, va a venir. Habrán acontecimientos que parecen que son, hermanos, a veces fuera de serie. Como Job, mira. Job, mira, hermanos, tenía 10 hijos. Y en un día los 10 hijos, sus cosechas, sus 11.500 animales, en un día todo desapareció. Eso es prueba. No es castigo. Porque Job, hermano, era un hombre temeroso de Dios, recto, hermanos, delante de Dios. No porque seamos hijos de Dios, no hemos de enfrentar algunas situaciones en la vida. También habrá momentos que tendremos que enfrentar aflicciones, tristezas, tribulaciones, angustias y pruebas que van a venir, hermanos, en nuestra vida. Y esto es parte de mi proceso para ayudarme a madurar, a crecer. Y Dios prueba a sus hijos. Así que si Dios te está probando, no te quejes, hermano, porque hay algo grande que viene después de la prueba. Siempre es para bendecirte, siempre es para madurarte, siempre, hermano, es para hacerte mejor como persona. En el camino ya he pasado muchas pruebas y todas ellas, en el momento uno no lo entiende, en el momento a uno le duele, en el momento uno hasta piensa si Dios está contigo o no está contigo. Pero en el tiempo uno entiende que tal acontecimiento, tal cosa ha sucedido para mi bienestar de mi vida, para que aprenda cosas que de otra manera no lo entendería. Así, hermanos, el Señor nos protege incluso del orgullo, porque muchas veces en nosotros está el orgullo y a veces el Señor permite la prueba para mantenernos humildes, para no olvidarnos de Dios, para que no nos desviemos, para que no nos dañemos. Así Dios te protege, te guarda para que no te vaya mal. Por eso que una persona, hermanos, que no es de Dios no acepta eso. Ve como que Dios es malo. Dios no es malo, Dios es bueno. Dios es justo. Dios es santo. Dios es, hermano, justo y muy bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. Los hombres no podemos entender porque somos humanos. Pero ahora quiero hablarte del juicio. El juicio, hermano, es una sentencia irrevocable y se da cuando alguien se rebela contra Dios. Se da cuando alguien, hermano, como dice, después de muchas amonestaciones,
se le habla, se le dice y no escucha, entonces viene el juicio de Dios y va a venir a tu vida, hermano. Y el gran problema de los hombres es, hermano, que muchos dicen mañana, porque no entienden, hermanos, qué es el juicio. El juicio, hermanos, es fuerte. Eso duele. Y viene en las cosas que más te duelen. Por ello, hermano, no pensemos para mañana. Hijitos míos, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es amplio en perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermano, el perdón de Dios es la demostración de su amor para ti. Y por ello te dice, hijitos, si ustedes reconocen que han pecado, yo les voy a perdonar. ¿Y quién va a venir? Tu Salvador también es tu abogado. Él vendrá y intercede por ti. Le dice a su padre, Padre, yo he muerto por Luce. El Padre dice entonces, está libre. Y cuando uno se arrepiente, y arrepentirse es dar la espalda al pecado. No es un juego. Pero hermanos, si continuamos en rebeldía, si continuamos en rebelión, si hermanos no atendemos a lo que Dios ha dicho, Dios no es como nosotros, hermanos, primero nos habla, nos dice y no queremos escuchar. Hermanos, viene, hermanos, este problema en la vida del hombre. Por eso dice, muchos quieren mañana, porque no han entendido que es un juicio, hermano. Un juicio es una sentencia ya establecida. Es algo que Dios determina para poderte corregir, hermano, de tu mal camino. Y eso tiene grados, según la consecuencia, según la gravedad del pecado. Dios, hermano, tiene que tratar con la vida de los hombres para ayudarnos a entender. Así que, hermanos, el juicio de las 10 plagas cuando llegó a Egipto, hermanos, atacó su economía, atacó, hermanos, la vida, atacó la salud, atacó, hermanos, como dice, todo su contorno social. Hermanos, el juicio de Dios es peligroso. No necesitas entrar ahí. Dios te ama y quiere que entiendas que Él quiere darte una vida diferente. El ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, pero el Señor dice, vino a darte vida y vida en abundancia. No persistas en el pecado. Aprende a humillarte delante de Dios. La palabra dice, el que se humilla delante de Dios será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Amén. Aquí nos quedaremos en el estudio de hoy. Continuaremos con la segunda cosa. Hermanos, el segundo problema de los hombres. El primer problema es mañana arreglaré. Mañana arreglaré. El consejo de Dios no es mañana. El consejo de Dios es hoy. Si Él te hace ver algo en el momento que Dios habla, quiere que respondas, quiere que obedezcas, quiere que hagas caso y te postres delante de Él y le digas, Señor, perdóname. No juegues con esto. Que Dios me lo bendiga. Si el Señor ha hablado tu vida y usted no está viviendo una vida agradable al Señor y usted le está desobedeciendo al Señor y ahora su conciencia le lleva a algo que usted tiene que arreglar con Dios, pídele perdón, hermano, antes que vengan cosas fuertes. Arrepiéntase, hermano, haga la voluntad de Dios. Y si usted su vida no ha tenido un cambio, usted no busca la palabra de Dios, usted no busca agradar al Señor, usted, hermano, no anda en el camino de Dios, usted ahora ya no aborrece el pecado, usted sigue en ella, hágase una pregunta. Justificación. Dios te declara justo.
Santificación, Dios te saca de las tinieblas y te pone en la luz. Dios te aparta del pecado para estar con Él. Arrepentimiento es reconocer mi condición de pecado y ahora me aparto del pecado para hacerlo agradable a Dios, para vivir, le doy la espalda al pecado. Si eso no ha sucedido en tu vida, si no hay un cambio en tu vida, tú necesitas a Jesús como Salvador y Señor. Y ahí donde estás, puedes decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento y hoy haré lo que tú me dices. Hoy te recibo como mi Salvador y Señor por fe, porque solo tú puedes perdonarme y darme vida eterna. Hermano, hermana que estás ahí, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es la evidencia de tu fe en el Señor? Si tú dices que le conoces al Señor, apártate del pecado, obedece a Dios y para ello ven a tu abogado. Cristo Jesús nos perdona. Ven a Él. No esperes que vengan tiempos difíciles para que recién reconozcas y digas como los hechiceros: es dedo de Dios. Arrepiéntese, busque a Dios. Dios es bueno y Dios te ama. Hoy quiere restaurar tu vida y quiere darte un nuevo comienzo. Que Dios me lo bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy, Señor, tú nos has hablado. Hoy, Señor, tú nos has hecho ver, Padre. Mucha gente, Señor, siempre espera el mañana. Mañana haré, mañana me consagraré, mañana me arrepentiré, mañana haré la voluntad de Dios, mañana me consagraré, mañana honraré a Dios. Todo es mañana y nunca lo hacen. Señor, da fe y arrepentimiento. Habla a tus hijos, Padre. No dejes, Señor, que este mensaje vuelva vacía. Haz, Señor, según tu gracia. Toca vidas, toca corazones, Señor. Perdona pecados, Padre. Perdona sus iniquidades, Señor. Yo te ruego, Padre, que tengas compasión, Dios. Nosotros, Padre, no queremos que mandes juicio, Padre. No queremos, Señor, que tú derrames juicio. Queremos, Padre, que tu misericordia sea con nosotros. Ten misericordia de tu siervo. Ten misericordia de mi casa. Ten misericordia de mi esposa. Ten misericordia de mis hijas. Ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de tu iglesia, Padre. No mandes juicio, Señor. Ten misericordia, Padre. Yo te pido, Señor, no somos dignos de pedirte nada, pero por tu amor y bondad concédanos tu perdón, concédanos tu gracia, Señor. No queremos vivir, Señor, en rebeldía, no queremos vivir, Señor, en desobediencia. Queremos vivir, Señor, haciendo tu voluntad, viviendo una vida agradable ante tus ojos. Que tu palabra sea bendecida en gran manera en cada corazón. Señor, a ti sea la gloria. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.